todos y bienvenidos. Nos acercamos al final del año y es tiempo de hacer balance, también en diagnóstico. Hoy les ofreceremos un programa especial en el que repasaremos algunos de los temas que hemos abordado este 2023, porque el momento que vivimos afecta de múltiples formas a nuestra salud. Estrés, estilo de vida, hábitos de alimentación, tecnología o contaminación. De hecho, este 2023 ha sido el año más cálido de la historia, el más cálido desde que se tienen registros. Inspiramos alrededor de 2.800 veces por día y en cada inspiración, además de oxígeno y nitrógeno gaseosos, nuestros pulmones inhalan otras sustancias procedentes de la contaminación de automóviles, industrias o construcción, como nos recuerda la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. No podemos evitar respirar y, por lo tanto, todos estamos expuestos a contaminantes que tienen efectos nocivos para nuestra salud. Dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, ozono, amoníaco, ácido sulfídrico o partículas en suspensión. Concretamente, estas son de las más problemáticas para nuestra salud. La práctica totalidad de la población europea respira aire contaminado. Esto ya es una afirmación lo suficientemente grave, pero ¿en qué medida? ¿Cómo es la calidad del aire que respiramos en España? Bueno, lo que nos dicen los datos de las estaciones de medición que recopilamos anualmente es que toda la población española habitualmente, y desde luego el año pasado, en 2022, respiramos un aire con más contaminación de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Estos niveles al final afectan sobre la salud, conllevan una pérdida de vidas humanas. ¿Tenemos datos, tenemos cifras? Sí, anualmente la Agencia Europea de Medio Ambiente hace una estimación en base a los niveles de contaminación que se registran en toda Europa, que para el caso del año 2020, el año de la pandemia, del confinamiento, que es el año de mejor calidad del aire desde que tenemos registros, no obstante, facilita una mortalidad de 300.000 personas en Europa, de las cuales cerca de 25.000 se produjeron en España. Diversos estudios vinculan un aumento de ingresos hospitalarios de enfermedades neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer a la exposición a la contaminación. Otros concluyen que la polución tiene impacto en la gestación y aumenta el riesgo de nacer prematuramente o con niveles bajos o muy bajos de peso. Investigadores del CSIC han constatado que la contaminación atmosférica derivada del tráfico está asociada a niveles altos de presión arterial. También incrementa el riesgo de cáncer, pero sobre todo tiene repercusiones en nuestro sistema respiratorio. Eso es uno de los factores que puede modificar precisamente el aumento de la incidencia de las enfermedades alérgicas, porque existen sustancias que tienen un efecto irritante sobre las mucosas, pero también tienen un efecto estimulante de las células que provocan la inflamación, porque además daña la barrera, lo que llamamos el epitelio, y esa barrera dañada, por ejemplo, a nivel del bronquio, favorece que se ponga en marcha la cadena inflamatoria, la cascada inflamatoria y provoque un empeoramiento de esa enfermedad. Es decir, hay muchos factores que van vinculados a esto. Reducir un 20% la contaminación evitaría el 2,8% de las muertes y los ingresos en urgencias por causas respiratorias y cardiovasculares, según el Centro del Instituto de Salud Global de Barcelona. La contaminación es uno de los factores que agravan otro de los problemas del momento y que amenaza con convertirse en el principal desafío de salud pública: la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Un uso excesivo de esta herramienta, nuestra única arma contra las infecciones, ha acelerado la tolerancia de los microorganismos a sus efectos. El resultado, 10 millones de muertes anuales en 2050, según las previsiones de la OMS, si no hacemos nada para evitarlo. Fueron uno de los grandes avances de la medicina. Los antibióticos permitieron que infecciones que eran letales dejasen de serlo. Permitieron poder realizar intervenciones quirúrgicas. Permitieron los trasplantes. Permitieron la quimioterapia que ataca nuestro sistema inmunitario. Una barrera contra las bacterias que ahora corre peligro y pone en jaque los cimientos de nuestra medicina.
Su uso masivo ha acelerado un aumento espectacular de las resistencias en las bacterias, inmunes ahora en muchos casos a los efectos de estos fármacos. La Organización Mundial de la Salud alerta de que estamos ante una de las mayores amenazas para la salud global, para la seguridad alimentaria y, en definitiva, para el desarrollo. ¿A qué nos estamos enfrentando? El problema realmente es que nos estamos quedando sin antibióticos. Ese es realmente el problema. Y porque las bacterias se han vuelto resistentes a estos antibióticos. Y es más que un riesgo, yo diría que es un problema real que está ocurriendo ahora mismo. Y las consecuencias que tiene el no poder disponer de antibióticos, pues impacta en todos los aspectos de nuestra vida, como trasplantes o incluso en ganadería, en medio ambiente. Todo eso se nos puede desplomar como un castillo de naipes si no encontramos antibióticos eficaces para combatir las infecciones bacterianas. Un millón de europeos fallecen cada año debido a un tumor. Las muertes por la resistencia de las bacterias a los antibióticos en 10 años podrían superar a las causadas por el cáncer. Es una de las premisas de un ambicioso estudio internacional publicado por la revista The Lancet, según la cual cada año fallecen en Europa 33.000 personas por infecciones resistentes a los fármacos. Las cifras a nivel mundial son escalofriantes, y más aún la previsión para dentro de un par de décadas. Hoy, cada año fallecen 1.200.000 personas por bacterias para las que ya no hay un antibiótico útil. En un par de décadas podría multiplicarse por 10. La Organización Mundial de la Salud proyecta para el 2050 más o menos 10 millones de muertes secundarias a las resistencias de los antimicrobianos. 10 millones. Es una barbaridad. Las autoridades, los científicos, la industria farmacéutica, los profesionales sanitarios, estamos todos de acuerdo en que efectivamente esto es un problema y que hay que encontrar una solución. Utilizar mejor los antibióticos que ya tenemos y 2, tratar de incentivar que muchas compañías estén interesadas en desarrollar nuevos antibióticos. Hace una década, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud y la Conferencia Intersectorial de Agricultura aprobaron el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos. Yo creo que ese es un trabajo excepcional que ha hecho España en este trabajo concreto de las resistencias. Sentarnos a todos juntos, decir tenemos un problema y tenemos que mejorar y monitorizar esa mejora en salud humana, animal y salud ambiental. Este plan nacional, el PRAN, y ese papel de sensibilización conjunta ha acelerado el proceso de concienciación ante este desafío con resultados muy positivos. España ha pasado de ser uno de los mayores consumidores de antibióticos en Europa a ser, según los datos del Ministerio de Sanidad de 2022, el 7º país con mayor reducción en su uso. En 7 años ha disminuido la utilización de estos fármacos un 25% en salud humana y más de un 62% en salud animal. Un fármaco usado para tratar el dolor extremadamente potente y extremadamente adictivo ha traspasado la barrera del uso terapéutico y en lugares como Filadelfia, en Estados Unidos, el mercado negro y el tráfico de esta sustancia está dejando un ejército de adictos y de víctimas de sobredosis. En Diagnóstico en diciembre os hablamos del fentanilo. En Estados Unidos es una auténtica epidemia. En barrios como Kensington, el punto cero de esta crisis de los opiáceos, las imágenes son espeluznantes. Una droga sintética está detrás de todo, el fentanilo, un fármaco legal utilizado desde hace décadas en el ámbito hospitalario y diseñado con un propósito: quitar el dolor. El fentanilo es ya la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos. ¿Estamos ante una amenaza inédita? Desde luego en Estados Unidos sí, tienen un problema de salud pública muy significativo. Ahora en el 2021 tuvieron algo más de 100.000 personas muertas por causa de las drogas, por sobredosis, y el 70% era por fentanilo y sus derivados. ¿Qué hace que el fentanilo sea tan peligroso? El hecho de que a muy pocas dosis puede ser mortal. Y las dosis son baratas, entonces puede ser un sustituto, es muy potente,
muy potente como sustancia. Solo 2 miligramos de fentanilo bastan para producir una sobredosis. Es la cantidad de polvo que cabría sobre la punta de un lápiz o una decena de granos de sal. Una dosis que fácilmente se puede superar en el mercado ilegal, donde el fentanilo se vende en pastillas, polvo y en concentraciones heterogéneas, pero no en presentaciones farmacéuticas, totalmente controladas y con décadas de experiencia. Es la base de las anestesias, te diría, en el 90% de los casos, y coadyuvante de anestesias, por ejemplo, epidurales, incluso en las analgesias de parto. El consumo de fentanilo en España ha aumentado de un 1,9 a un 14% en 4 años, según la encuesta sobre alcohol y drogas en España, Edades, que publicó el Ministerio de Sanidad en 2022. No estamos en cifras que sean alarmistas ni que deba preocuparnos. El hecho de que se receten más opioides en nuestro país es una señal buena de que nosotros estamos tratando el dolor más que lo que estábamos tratando antes. La distribución del fentanilo en España está sometida a un férreo control. Debe estar prescrito con una receta oficial de estupefaciente, y además nosotros, para solicitarlo a los almacenes, tenemos que también pedirlo con un vale de estupefacientes. Los expertos insisten, estamos lejos de la situación de Estados Unidos, pero hay que estar atentos. En una sociedad cada vez más individualista, podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos. Cuando el aislamiento se convierte en patología, puede llegar al síndrome de Diógenes, pero sin alcanzar este extremo, la soledad no deseada se ha convertido en una epidemia silenciosa de nuestra era que aumenta el riesgo de enfermar y que ya afecta en España a más de 6 millones de personas. 30 millones de personas se sienten solas con frecuencia en Europa. 30 millones, más que la población de Bélgica y Holanda juntas. Y no es una cuestión baladí, porque la soledad, cuando no es deseada, enferma y mata. Y como poco, deteriora la calidad de vida de quien la sufre. En una civilización cada vez más individualista es un problema creciente. ¿Perjudica la salud? Sí, afecta a la salud porque hace a la persona más vulnerable, y entonces lo psíquico, diríamos, influye en lo físico y por tanto influye también en su calidad de vida, desde luego, de forma inmediata, pero también en las expectativas de vida. Las personas en soledad tienen una peor percepción de su propio estado de salud y de su calidad de vida, y en ocasiones tienen motivos para ello. Frente a una prevalencia del infarto de miocardio del 0,8 y del 1,2% en el caso de la angina de pecho en personas sin esta sensación, se ha constatado que entre aquellos que sienten soledad ese porcentaje se eleva al 6 y al 8% respectivamente. Mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo ictus o incremento de la tensión arterial. La soledad es una realidad en aumento. En 2016 afectaba al 12% de los europeos, al inicio de la pandemia a más del doble. Las causas de la soledad son muy variadas, casi el 80% son de carácter externo, como la falta de apoyo familiar o social, o motivos laborales, como una excesiva carga de trabajo. Pero también puede deberse a condiciones propias de la persona, como tener dificultades para relacionarse con los demás. Este estudio se hizo en medio de la pandemia. Los jóvenes se sentían, las personas jóvenes, más solos, sobre todo las personas entre 14 y 25 años, ¿no?, que llegan a un 21%. O sea, un 21% de los jóvenes se siente en una situación de soledad no deseada. En el año que hicieron el estudio, efectivamente. Según datos estadísticos, cada año se producen en España 1.200 ingresos de personas mayores de 65 años a causa de síndrome de Diógenes. Es el régimen en el que suelen ser atendidas estas personas, bien en hospitales o en geriátricos. Cada cierto tiempo lo vemos en los medios de comunicación, noticias de personas, normalmente mayores, que viven en soledad, que viven rodeadas de miseria y sobre todo rodeadas de basura. Pero ¿estos son casos que realmente son frecuentes? No, por fortuna.
no son frecuentes por fortuna. Calcula que alrededor de unos 100 casos puede que sean los que tienen que intervenir los servicios sanitarios para retirar esa basura. O sea, lo que ocurre es que sí son muy graves. Bueno, pues te están dando una idea de una sociedad un poco difícil, rara, donde esas personas en aislamiento pueden llegar a esos extremos sin que nadie se haya dado cuenta. Vale, esto es lo que es la entrada. Como ves, tenemos hasta los lados. Aquí hay una puerta que es la que estamos diciendo que no hay manera de abrirla. Este es el rasgo más espectacular del síndrome de Diógenes. Viviendas repletas de basura que su dueño ha ido poco a poco almacenando. Sin embargo, este trastorno va mucho más allá de la acumulación de objetos. Entre otras motivaciones, hay que buscar la raíz de este síndrome en la soledad. El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que es más frecuente en las personas mayores que en las jóvenes, pero no es exclusivo de personas mayores, y que consiste en una serie de síntomas: desarraigo social, aislamiento social, pérdida de hábitos de higiene, no solo personal, sino de higiene doméstica, y que también lleva aparejada una tendencia a acumular cosas. Afrontar la limpieza de la vivienda de una persona afectada por el síndrome de Diógenes no es tarea sencilla. Existen empresas específicas para esta función que requiere un alto nivel de especialización. Hay que conocer el estado de esa vivienda, hay que conocer la ubicación, hay que conocer los centros donde vamos a luego verter los residuos, hay que organizarlo con las instituciones públicas, pues hay que solicitar un permiso para el contenedor, hay que organizar los equipos de trabajo. Los equipos de limpieza tienen que retirar en ocasiones toneladas de todo tipo de residuos. Desde papel, que es lo más evidente, pero hay basura, alimentos caducados, roedores, insectos, muchísimos. Ahora mismo estamos andando más o menos 1 metro por arriba del suelo. Una tarea en la que se tiene muy en cuenta el talante y el entorno del paciente, que habitualmente normaliza la acumulación de enseres, desde abordar su salida del domicilio hasta su regreso a la vivienda. Se trata de generar el menor impacto en el afectado para que a su regreso acepte y asuma el cambio en su hogar. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos sospecha de un caso? Acudir a servicios sociales, así de sencillo. Y entonces entraremos a investigar qué es lo que hay y qué es lo que no hay, y actuaremos en consecuencia. Y no hay más. Es posible recuperarse de un síndrome de Diógenes si se cuentan con todas las bases que soportan este abordaje: sanitarios, servicios sociales y, fundamental, el apoyo de los más cercanos. Casi la mitad de la población activa de todo el mundo vive estresada, lo dice el informe State of the Global Workplace. El estrés es una respuesta adaptativa a los desafíos puntuales, pero cuando es permanente y no lo gestionamos bien, acaba pasándonos factura. Empeora la calidad de nuestro sueño, empeora nuestra dieta, dificulta la práctica deportiva, en definitiva, todos los factores que complican nuestra salud cardiovascular. Es uno de los males del mundo actual y afecta a casi todas las esferas de nuestra vida. El estrés altera nuestro corazón, se mete en nuestra cama quitándonos el sueño y daña nuestro sistema digestivo. Y en España vivimos con estrés. Somos el 7º país de Europa con los niveles más altos. Las tensiones económicas y laborales, la crisis de 2008 que aún colea o la pandemia de COVID-19 han dejado heridas en la salud mental de las personas que aún no han curado. ¿Por qué el estrés es tan nocivo para nuestro corazón? El estrés, la verdad que es uno de los males de nuestro tiempo, que ya solo inherentemente al propio estrés ejerce un factor nocivo sobre la enfermedad cardiovascular, pero además favorece todos estos factores de riesgo que hemos comentado, con lo cual el estrés a día de hoy, y evidentemente en poblaciones de mayor número de habitantes, bueno, pues efectivamente está jugando un papel cada vez más importante a la hora de aumentar el número de enfermedad cardiovascular. El estrés provoca cambios fisiológicos, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, espesa la sangre y las arterias se vuelven menos elásticas. Todo
para dar una mejor respuesta a una amenaza. Para correr necesitamos tener potencia en los músculos, entonces hay como una reorganización del flujo sanguíneo para que vaya todo lo posible a los músculos, ¿no? Para ello, pues se restringe de los órganos internos al mínimo imprescindible, ¿no? Como necesitamos que haya buena potencia muscular, pues necesitamos que la sangre esté bien oxigenada, con lo cual el ritmo respiratorio se acelera. Pero, ¿qué ocurre cuando la amenaza no cesa? Casi la mitad de la población activa de todo el mundo vive estresada. El informe State of the Global Workplace alerta de que en 2021 se alcanzó una cifra de estrés laboral récord. El 44% de los profesionales encuestados reconocían sentir niveles de estrés altos a diario. De hecho, la OMS calculó que ese mismo año 300 millones de personas sufrieron problemas mentales relacionados con el trabajo. El precio también se puede medir económicamente. En la Unión Europea se calcula que el estrés laboral conlleva un coste de 620.000 millones de euros al año. El trabajo a distancia viene a mejorar esta experiencia. Según un estudio que acabamos de lanzar de la mano de IDC, donde hemos preguntado a más de 500 empresas, en general están muy satisfechos con todas aquellas herramientas que les permiten esa flexibilidad, que les permiten conciliar su vida personal con la vida laboral, que les permiten trabajar desde cualquier lugar y aquellas herramientas que les hacen más fácil su día a día. Bajamos ahora la atención a los hombros y los dejamos caer hacia los lados, a los brazos, los antebrazos, las manos. Entrenar métodos de relajación es fundamental para gestionar el estrés. Obtendremos beneficios a muchos niveles. Los más evidentes, que alivia la tensión y ralentiza el ritmo cardíaco. El flujo sanguíneo aumenta y aporta mayor energía. También mejora nuestra digestión gracias a una absorción de los nutrientes más eficaz. ¿Qué mensaje le podemos dar a las personas que se reconozcan en estos síntomas? Falta de concentración, problemas de sueño. Atajar el problema de por qué tú tienes estrés, ¿vale? Bien sea desde un punto de vista personal, bien sea desde un punto de vista laboral, ahí es difícil entrar. Pero sí que en el ámbito en el que tú puedes entrar, o sea, es fundamental que le hagas entender que tiene que tener pautas muy sencillas, pero que debe de ser regular en ellas, y es el tema de dormir bien, el tema del ejercicio físico y el tema de la buena alimentación. Entonces yo creo que, sobre todo nosotros, lo que tenemos que recomendarle es que aprenda a gestionar el estrés, porque desgraciadamente es que el estrés convive con nosotros, con lo cual lo único que podemos aprender como sociedad a día de hoy es a gestionar el estrés. Se trata al fin y al cabo de encontrar un equilibrio, aprender a relativizar y a enfocar los deberes personales y laborales sin daño a nuestra tranquilidad mental, hacer frente a los desafíos sin poner en peligro nuestro bienestar. Este año también nos trae aliados para cuidar nuestra salud. La aplicación de la tecnología a la sanidad, en definitiva, es tan antigua como la medicina, pero vivimos la era de mayor transformación y a mayor velocidad de la historia, que abre un maravilloso e infinito abanico de posibilidades. La inteligencia artificial supone un desafío, pero por encima de todo es una oportunidad. Posiblemente estemos asistiendo en nuestra época al momento de mayor transformación, al momento de más cambios, más innovaciones y a mayor velocidad. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Puede ser esta herramienta la vía para dar sostenibilidad al sistema sanitario? Totalmente. La única manera de poder hacer sostenible el sistema es utilizando tecnología. Y en toda esta revolución, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? ¿Es el futuro de la sanidad? Es el futuro y es el presente. Es una herramienta más, porque al final lo que te va a ayudar es si tengo 5 minutos, no puedo revisarme todo en esos 5 minutos. Si yo tengo un algoritmo que me pone una marqueta y me dice, hey, vigila porque igual hay una insuficiencia cardíaca, pues ya me hace esta alerta que yo después como profesional miraré, validaré y diagnosticaré. Es la inteligencia artificial el principal motor de transformación de la asistencia sanitaria, en un grado mucho mayor y de forma más rápida que todos los avances científicos hasta la fecha. Sus aplicaciones son infinitas, sin embargo,
a día de hoy es sobre todo una herramienta para analizar enormes cantidades de información. Tenemos muchos datos recogidos, los relojes, los GPS, los móviles, todo el tiempo estamos obteniendo información y muchos datos son datos biométricos. Hoy ya es una realidad. La inteligencia artificial se está utilizando en hospitales españoles para rehabilitación con visión artificial, para el desarrollo de biomarcadores para conseguir mayor precisión en un tratamiento, para encontrar posibles riesgos a sufrir cáncer, para detección precoz de patologías con el análisis de voz. Pero el futuro es incierto en cuanto a las maravillosas oportunidades que abre. Será un bastión en lo económico. Se prevé que el mercado de la inteligencia artificial crezca a un ritmo del 44% anual hasta 2030. Pero no solo la inteligencia artificial. Podríamos utilizar varias palabras para definir lo que significa la aplicación de la tecnología en sanidad. Eficiencia, precisión, rapidez, pero también oportunidad y esperanza. Hasta aquí nuestro especial de fin de año. La semana que viene volveremos con un nuevo repaso a nuestros programas de este 2023. Tengan una buena salida este año y en 2024 no nos fallen, les esperamos.